hoy, dentro del ciclo Retos para el Futuro, que este año está bajo el título España en el mundo del siglo XXI, hoy vamos a tener el placer de escuchar ante la conferencia o la charla que van a tener nuestros invitados. ¿Es crónico el reducido crecimiento económico? Antes de presentarles a nuestros invitados, sí que quiero agradecer otra vez más, y no me cansaré de agradecer al profesor Serrano la excelente colaboración que tiene con Fundación Ibercaja para proponer ciclos de conferencias como el que hoy nos reúne aquí para llevar la divulgación y el conocimiento a la sociedad, que es una de las responsabilidades que tiene Fundación Ibercaja. Por ello, querido José María, muchas gracias siempre por esa colaboración que nos prestas, que nos ayudas a Fundación Ibercaja. Hoy nos acompañan como el coordinador del ciclo, el profesor Serrano, catedrático de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y nos acompaña también Matilde Mas, profesora emérita de la Universidad de Valencia y directora de Proyectos Internacionales del IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y también va a moderar esta sesión el director del periódico, nuestro querido amigo también del periódico de Aragón, Ricardo Barceló. Espero que disfruten de esta velada, que disfrutemos, que no veamos solo cisnes negros, queridos invitados, y que esos nubarrones como pequeñas nubes no lleguen a ser grandes nubarrones, como por ejemplo puede ser, ¿no?, el reducido crecimiento de productividad de nuestro país o, por citar otro segundo aspecto que creo que saldrá en la charla, ¿no?, el excesivo endeudamiento público de nuestro país. Espero que resulte interesante, que salgamos más optimistas que pesimistas, pero bueno, la realidad es la que primará. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Quiero ya anunciarles, antes de despedirme, que las siguientes conferencias, serán el 30 de mayo bajo el título Los dilemas de Europa y la última ya el 5 de junio, miércoles, con el profesor Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, con la conferencia 10 años del reinado de Felipe VI. Muchas gracias por estar con nosotros y les invitamos a las siguientes conferencias. Por favor. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a intentar desentrañar cuáles son un poco los problemas que ha tenido la economía española y el crecimiento del PIB en las últimas 2 décadas en España. Aunque estábamos hablando antes con los expertos de que bueno, esto viene en una semana en la que viene un poco todo a contrapelo, ¿no? Sobre todo con lo que ha pasado aquí o lo que está pasando en la comunidad aragonesa, en la que nos encontramos con anuncios de inversiones millonarias y tanto de Amazon Web Service como en este caso que parece que la gigafactoría de baterías va por buen camino y podría ser una próxima inversión aquí en Aragón. Pero ciñéndonos a lo que nos ocupa, sí que me gustaría abrir esta mesa redonda preguntando cuáles han sido los factores o las claves que han hecho que la economía española haya perdido de alguna forma fuelle con respecto a Europa, ¿no?, al resto de países europeos. Se habla de que el elevado desempleo, la productividad baja y el alto endeudamiento de las administraciones públicas pueden ser un lastre o pueden ser los principales lastres. A mí me gustaría saber cuáles creéis, os tuteo si no os importa, cuáles creéis que son o cuáles creéis que es el factor más importante que ha influido en este decalaje, ¿no?, entre España y Europa. Si te parece, Matilde, empezamos contigo. Sí, a mí déjame empezar dándoos la enhorabuena porque yo también me desayuno esta mañana con la noticia de Aragón. Ha dicho millones y hablamos de 1.000 millones. Es decir, que 15.000 millones. Sí, hablamos de miles de millones. La enhorabuena y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, con respecto a la pregunta de qué es lo más importante, si el endeudamiento o la productividad o el paro,
Yo distinguiría en que el problema del endeudamiento es un problema reciente, mientras que el problema del paro y el tema de la productividad es un problema antiguo. Es decir, que lo que explica, digamos, nuestra divergencia, dificultad para converger con Europa, con los otros países, es más bien el problema del paro y de la productividad. Fíjate que en el año 2007 teníamos, da risa decirlo, pero la ratio deuda-PIB en 2007, el año de la crisis, era el 36%. Y en 9 años nos plantamos en 100. ¿Por qué crecimos tan a prisa? Pues yo creo que fue una mezcla de dos circunstancias que coincidieron. La primera es que se respondió a la crisis inicial pensando que era un problema de demanda, entonces se expandió mucho el gasto público, si os acordáis del Planning de Zapatero y los bonos, se hizo una política expansiva de demanda pensando que ese era el problema. Claro, eso disparó el déficit y no estábamos en un régimen de unas reglas fiscales muy rígidas. Entonces, cuando se dispara el déficit, entonces empiezan a aparecer las reglas fiscales de que no te puedes pasar del 3% del déficit y el 60% de deuda. Esto era el problema. Lo que hizo estallar todo para mí fue esa rigidez en las reglas fiscales que había entonces, porque primero disparamos el gasto público, entramos en déficit, pero entonces ya no se puede gastar más, no se puede estimular, entonces aparece la prima de riesgo, no nos fía nadie y es cuando realmente aparece la crisis. O sea, es un problema que es grave, es serio, pero no de la gravedad, para mí de la productividad y el desempleo. Ahora mismo seguimos teniendo un déficit alto, pero es que acabamos de pasar por una pandemia que ha exigido también meter mucho dinero, pero ahora sí que se observa que cuando entras en estos problemas, como en el año 2016, ya saliendo de la crisis, se entendió que había que controlar el déficit, bueno, también hubieron más ingresos fiscales y ahora ya con las nuevas reglas fiscales que tenemos reglas fiscales porque nos hacen falta tenerlas, pero que no tienen nada que ver con las anteriores. Es cierto que, abundando un poco en las realidades que ha habido, ¿no? Durante estas últimas 2 décadas nos hemos enfrentado a una crisis muy grave del sistema inmobiliario, sistema financiero, que fue la del 2008, y una pandemia en 2020. Son totalmente diferentes, pero las fórmulas elegidas han sido también distintas, lo que comentabas hasta hace un momento. No sé si han sido las fórmulas correctas en la crisis de 2008 o no tiene nada que ver una crisis con otra y las fórmulas están bien tomadas igualmente. Bueno, no, efectivamente no tiene nada que ver una crisis con la otra, porque la crisis de 2008 fue una crisis que nos ganamos a pulso. O sea, la economía se la ganó a pulso, la economía española y la economía de otros países avanzados. Mientras que la crisis de 2020 es una crisis que nos vino impuesta. En realidad no es una crisis económica propiamente dicha, es una crisis que nace en un problema sanitario y que aparece porque el único remedio que de momento se tiene para enfrentarse a ese problema sanitario consiste en algo tan drástico como se hacía en el siglo I antes de Cristo, que es quedarnos en casa y que no salga nadie y que no trabaje nadie. De modo que esta crisis es un poco distinta, ¿no? Por tanto, los remedios ante la una y ante la otra son muy diferentes. De todos modos, en el caso de la crisis actual, yo creo que nos ha servido de mucho lo que se hizo en la anterior, lo mal que se hicieron las cosas en la anterior, porque yo me gustaría añadir algo a lo que ha dicho Matilde, estando de acuerdo con ella, en que lo más importante es en el largo plazo la cuestión de la productividad y del desempleo estructural, pero me gustaría añadir algo respecto a la crisis de 2008, y es que para mí una de las causas principales de la gravedad que alcanzó la crisis de 2008 y singularmente en la economía española fue la actitud del Banco Central Europeo. No solo las reglas fiscales, sino el Banco Central Europeo. Con Jean-Claude Trichet, el Banco Central Europeo no quiso saber nada de lo que le pasara a la economía europea, a la crisis de los distintos países, ni a la necesidad de las haciendas públicas de intervenir donde no había recursos, ¿no? Bastó la llegada de Mario Draghi para que todo cambiara en el Banco Central Europeo, para que hubiera inmediatamente
recursos a disposición del sistema financiero y que eso fue, más sus intervenciones, la famosa intervención del mes de julio en Londres, hicieron tanto por la caída de la prima de riesgo como todos los apretones fiscales que habían hecho los pobres países europeos anteriormente, ¿no? De modo que yo creo que no está de más recordar que aquello fue una causa importante de la gravedad de la crisis. En cambio, ahora, en 2020, el Banco Central Europeo reaccionó en la misma semana en que se produjo el confinamiento y ya puso a disposición del sistema financiero europeo todos los recursos que fueran necesarios. Eso es un cambio radical, drástico. Además de eso, en todos los países se utilizaron los ERTEs que impidieron que el paro y la caída de las empresas fuese tan drástica y tan intensa como lo había sido a partir de 2008-2009, ¿no? Y por último, hasta la propia Comisión Europea, pocos meses después, recuerdo que fue en junio de ese mismo año 2020, cuando lanzó ya el programa Next Generation. De modo que la actitud de las autoridades europeas y a favor del viento las autoridades españolas y las de los otros países europeos cambiaron radicalmente porque habían aprendido de lo que había sido sus errores en la crisis de 2008. Entiendo también que, claro, parte de esa brecha, ¿no?, que se ha podido establecer entre España y otros países y el resto de países europeos pudo venir determinada por esa actitud, ¿no?, del Banco Central Europeo y por esa rigidez en las reglas fiscales durante la crisis de 2008. Pero es verdad que hay otros factores que son inherentes a la economía española, que es la baja productividad y el elevado desempleo. No sé si va ligada una cosa a la otra, si realmente el mercado laboral ha tenido una evolución como se esperaba, después sobre todo de la recuperación de la economía después de la crisis de 2008, o cuáles han sido, bien la productividad o bien el desempleo, cuál de estos dos factores han sido más determinantes. Yo te diría que los dos van juntos. España tiene un problema crónico de productividad y tiene un problema crónico de paro. Las dos son ineficiencias. Es que se está dejando de ganar lo que se podría ganar. Si tú tienes gente parada, no está produciendo, no produce bienes, por lo tanto eso es lo que estás renunciando, ese es el coste de tu ineficiencia. No estás recaudando, no puedes repartir, no puedes hacer nada. Si no tienes productividad, si no tienes avances de la productividad, no puedes subir el salario mínimo, no puedes reducir la jornada laboral, no puedes subir los salarios sin que la inflación se desboque. Son problemas que están muy interrelacionados y en la base yo quería ir a un poco a lo que estaba diciendo José María de los ERTEs, que sí, yo creo que ha sido la gran lección y yo espero que sea permanente. Y tiene que ver con el empleo y la productividad. Mira, en España no solamente es que tenga un paro muy alto, es que tiene un paro que es muy volátil. ¿Qué quiere decir? Sobre todo era muy volátil, ahora menos, por supuesto, con los ERTEs. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cosas vienen bien dadas, pues entonces crece muchísimo. Y cuando vienen más dadas, destruye empleo como nadie. Y eso es lo que estaba pasando. Eso estaba un poco en el origen de ese comportamiento tan volátil, estaba la reforma laboral del año 2012, que se hizo en un momento de recesión, fue facilitar el despido, facilitar las contrataciones, la temporalidad, que eso, diciendo, para cuando vas de salida, facilitar el despido, eso está bien, pero cuando vienes de bajada, te vas al hoyo, o sea, destruyes empleo más que nadie. Eso es una ineficiencia tremenda, que no lo hace ningún otro país más que España. Es que no somos conscientes de eso y eso es lo que ha cambiado, yo creo que es lo que más importante. ¿Qué es lo que hacía solamente España y qué hacen los otros países? Los otros países, cuando las cosas vienen mal dadas, no despiden a la gente. ¿Por qué no la despiden? Porque se han gastado dinero formándolos. Dinero, tiempo y esfuerzo. Y necesitan vincularlo y que se sientan parte de un negocio común, de una empresa común. Si tú tienes trabajadores a los que vas a despedir pasado mañana, pues el trabajador dirá, pues yo para qué me voy a esforzar si me van a tirar. Y el empresario dirá, yo por qué te voy a formar si de todas maneras te voy a tirar. Esto yo quiero pensar, porque todavía no podemos decir que esto haya cambiado, pero yo creo
que el mensaje más importante que dio, aparte de, estoy de acuerdo con José María, la respuesta de Draghi, por supuesto, los Next Generation, ahí hay dos mensajes. Uno es el de la solidaridad, que antes era todo lo contrario, en la crisis anterior, y luego esta es la defensa del empleo. Y decir esto, los trabajadores no los puedes despedir porque estamos perdiendo riqueza y dejarlos, pagarlos, mantenerlos. Y eso ha tenido una conclusión para las cifras de España de productividad. En España la productividad era el único país de los países desarrollados que la productividad, los países europeos, los desarrollados, crece la productividad en la expansión y se reduce en la depresión. En España ocurría justo lo contrario, porque cuando la cosa iba mal, tirabas desempleados por un tubo. Esto es el denominador de la expresión de productividad y la productividad aumentaba. Y decías, pero en una expansión creció la productividad. Ahora tenemos un comportamiento como el resto de los países europeos. Somos normales por 30, 40 años y eso es gracias a una medida tan sencilla como explicarle a la gente que el capital humano es, como su propio nombre indica, un capital, fruto de una inversión y que eso uno no lo tira por el desagüe tan alegremente como lo hacía España. Es una reflexión que me parece muy interesante, sobre todo por el momento en el que estamos ahora mismo, en el que hay un gran déficit de capital humano, un gran déficit de empleados y trabajadores en todo tipo de sectores productivos. Eso puede ser un lastre para la productividad de las empresas, es ya un lastre para esa productividad y quizás no sé si hemos aprendido lo suficiente la lección de lo que decías, ¿no? De que el capital humano es de alguna forma el mejor activo que tiene la economía, porque el empleo es la mejor receta para una actividad económica saludable. No sé cómo lo valoras, José María. Vamos a ver, yo creo que lo más importante de lo que estamos diciendo es ese comportamiento extraño que había en el caso de la productividad y la economía española, que solo crecía cuando llegaban las recesiones y aumentaba mucho el desempleo, ¿no? De modo que la impresión final que había era que en España había un núcleo de producción y de empresas y de trabajadores muy productivos y una especie de periferia, una especie de cinturón alrededor de empresas y trabajadores muy poco productivos que cuando llegaba la recesión se caían y en realidad eso descontaba muy poco del total del producto, del total de la renta, porque los otros seguían haciendo lo mismo que hacían y parecían, como había menos trabajando, parecían más productivos, pero probablemente eran igual de productivos que lo habían sido antes, ¿no? De modo que esa es una situación extraña. Yo creo que espero también que el tema del mercado de trabajo ayude a comprender el valor del capital humano, porque efectivamente sin valorar el capital humano es muy difícil que una economía sea productiva y crezca, ¿no? Yo también ligaría esto en parte con el tema de la estructura de la empresa española, con el tema de la abundancia de microempresas, en general menos productivas que las empresas grandes, y con la dificultad que tenemos para que el tamaño de la empresa crezca, para que el tamaño de la empresa progrese. Siempre que se han hecho estudios sobre esto, se ve que hay un salto entre los 49 y los 51 trabajadores, hay un salto en el que se acumulan muchas empresas entre los 45 y los 49 trabajadores y hay muy pocas entre los 51 y los 55, porque hay un problema cuando se pasa de un escalón a otro por la cuestión laboral, por las reglas laborales. Hay algo parecido también con las reglas fiscales, con las inspecciones por el volumen de facturación de las empresas. Hay algo parecido también con la idea de que si hacemos una estructura de mercado en la economía española en la que segmentamos el mercado por comunidades autónomas, por
por sitios más pequeños que el mercado nacional, por zonas más pequeñas que el mercado nacional, hay también una dificultad objetiva de las empresas para crecer. De modo que yo creo que habría que, para que todo eso fuera en la buena dirección, habría también que remover todos estos obstáculos al crecimiento de las empresas. Porque cuando las empresas crecen, las empresas españolas son cuando las empresas crecen y son eficientes, lógicamente no todas las grandes son eficientes y no todas las pequeñas son ineficientes. No estoy hablando solo en promedios. Pero cuando las empresas crecen y son eficientes, realmente son tan productivas como las de cualquier otro país. Lo estamos viendo en estos últimos años con el aumento de las exportaciones. El aumento de las exportaciones españolas es muy impresionante, de las exportaciones de bienes, lo está siendo desde la crisis anterior y es un aumento de las exportaciones que cuando se estudia se ve que las empresas que están exportando son perfectamente comparables en cuanto a productividad con las de cualquier otro país. Por eso ganan mercados, claro. Yo tengo también la sensación, pero esto sí que quería preguntaroslo, de que esa brecha, esa velocidad un poquito más lenta que ha tenido la economía española, ha podido influir también la formación, el tema de la formación, que está muy relacionado con la productividad y con el mercado laboral. Ahora estamos viendo que se pone un poco más de empeño en el tema de la formación, pero quizá llegamos tarde para formar a trabajadores en sectores productivos que permitan hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio de estructura. No sé si tenemos ahí un debe importante en el tema de la formación. ¿Me vas a permitir que vuelva a lo del tamaño? Sí. Yo soy un poco heterodoxa con el tema del tamaño de las empresas. Soy heterodoxa por lo siguiente. Cuando hablamos de empresas grandes, lo estamos midiendo en número de empleados, porque si lo estamos midiendo en número de empleados, estamos teniendo como referencia las industrias tradicionales, que eran el sector manufacturero, capaz de crear empleo de buena calidad, de buenos salarios, y ese es un mundo que está un poco desapareciendo. Entonces, ahora mismo lo que cuenta para el tamaño de las empresas no es tanto el tamaño de los números de empleados, tampoco lo es el capital tangible, cuentan más otras cosas, cuentan la innovación y cuenta el conocimiento, la economía del conocimiento. Eso es lo que hay un libro muy conocido de dos autores, Haskell y Wesley, que dice el capitalismo sin capital. Sin capital y sin trabajadores, todo capital tangible. Las grandes empresas, las que están creciendo espectacularmente, su fundamento es el conocimiento y la utilización de las técnicas. Vosotros, la inversión que os vais a venir de Amazon, la idea de eso es una idea, en el origen es la idea. Luego, por supuesto, necesitas el capital tangible. Yo me gusta poner el ejemplo de cuando Facebook compró WhatsApp, pagó 1.900 millones de dólares por una empresa con menos de 50 trabajadores, una pyme pequeñita. Estaba comprando conocimiento, no estaba comprando personas, no estaba comprando capital tangible. Y luego hay otra reflexión. Hay un trabajo que a mí me gusta mucho, que lo conocerás, José María, seguro, de Moral Benito del Banco de España, que se hace una pregunta. Dice, ¿las empresas en España la productividad es baja porque las empresas son pequeñas o las empresas son pequeñas porque la productividad es baja? Su conclusión es que es el problema, que son las empresas las que tienen la productividad baja. No es el resultado de que la productividad agrega porque las empresas son pequeñas, sino al revés. Y una última reflexión. Estoy leyendo el informe de Enrico Letta que le han pedido para la expansión del mercado único. Entonces, es verdad, y él reconoce, y estoy totalmente de acuerdo con José María, por supuesto, que en España nos faltan empresas tractoras. No tenemos grandes empresas que sí que tienen, tiene, por supuesto, Alemania, tiene los Países Bajos, tiene Francia. Nosotros no tenemos empresas grandes. Y el informe de Letta dice que este es un problema general de Europa, pero no está a favor de fomentar, sin más, la creación de empresas grandes y entendiendo por sin más fomentar el tamaño per se, si no es un tamaño que se ha ganado a base de competencia. De lo que Schumpeter llamaba la creación destructiva, vas ganando porque eres el más eficiente. Y esto sí, pero que al mismo tiempo sería un error
que Europa destruyera lo que es su tejido empresarial, que tiene pequeñas y medianas empresas, que pretendiera que todas se transformaran en grandes y, aparte de transformarse en grandes, lo que él dice es que lo que haría falta es que pueden ser pequeñas. El argumento es que las empresas pequeñas pueden ser muy eficientes si tienen mucho capital conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Transformarlas en más eficientes a las pequeñas y no volverse locos con el tamaño entendido por el número de empleados, por el modelo antiguo de lo que es el tamaño de las empresas. Pero sí que es cierto que las empresas, Aragón es un ejemplo, pero bueno, en toda España hay gran cantidad de pymes, de pequeñas empresas, y eso de alguna forma lastra la competitividad, la generación de sinergia, las economías de escala. Eso sí que es un lastre, ¿no? Lo que pasa es que, lo que decías, no sé cuáles son las fórmulas adecuadas para conseguir que ganar ese tamaño sea por mérito, por eficiencia, no sé si se podría atacar de alguna forma este asunto por parte de gobiernos o simplemente fiarlo todo al mercado. Sí, bueno, yo, estando de acuerdo con lo que decía Matilde, me gustaría también introducir un pequeño matiz, y es que a lo que yo me refería es a que hay obstáculos institucionales a que las empresas crezcan, pero esos obstáculos pueden hacer que las empresas se acomoden a un mercado reducido, y si se acomodan a un mercado reducido no van a crecer, no ya en términos de personal, sino en términos de crecimiento de ventas, de mercado. Es decir, si en los organismos internacionales que hacen estudios de competitividad, siempre uno de los puntos fuertes que se le señalan a la economía española es que tiene un gran mercado, un mercado grande, de tamaño. Por consiguiente, que si uno se propone crecer en un mercado grande, lo tiene más fácil que si uno se propone crecer en un mercado pequeñito. Si nosotros obstaculizamos ese mercado grande a través de un conjunto de regulaciones que lo dificultan, el acceder a ese mercado grande, pues es muy probable que las empresas se acomoden a mercados pequeñitos y entonces no van a ser tampoco eficientes, porque ser eficiente en un mercado pequeñito es más difícil que tratar de ser eficiente en un gran mercado, ¿no? Yo me refería, por ejemplo, hablando de Moral Benito, que decías, es un economista del Banco de España, que ha hecho un estudio sobre el número de normas que se publican, que se aprueban en España todos los años, y el número de normas que se han aprobado en España desde la creación de la Constitución, desde la aprobación de la Constitución, desde 1978. Más de 400.000 normas. Se vienen a aprobar unas 11.000 normas al año. Ahora el Banco de España esto lo calcula cada año, lo mide cada año. Se vienen a aprobar unas 11.000 normas al año. Es imposible para una empresa pequeña plantearse qué hacer para conocer lo que necesita si quiere expandirse. Un amigo mío que es abogado me decía que hasta ellos tienen dificultad naturalmente para conocerlo en su propio sector, en su propio ámbito. De modo que esos son los obstáculos a los que yo me refería que habría que remover para que las empresas pudieran crecer, no por crecer sin más, sino simplemente por atender mercados cada vez más grandes y para eso ser cada vez más eficientes, ¿no? Sí, yo aquí puedo reforzarlo. Sí, claro, Luego hablamos de capital humano y de formación. Pero es que este tema me interesa especialmente. Y tienes toda la razón en lo siguiente. Mira, últimamente lo que estoy haciendo es haciendo una pregunta bastante ingenua, si quieres. Es decir, en España está dividido en regiones. Tú has empezado por ahí, ¿no? Estamos troceados y las regulaciones no son las mismas para todas las regiones. Empezamos por ahí. Es decir, que nuestro mercado único es un mercado único pequeñito. Que si ya estamos hablando del mercado único europeo,
que se ha quedado pequeño, pues el nuestro es diminuto, que es el principal problema. Entonces, yo me estaba haciendo una pregunta muy sencilla. Es decir, bueno, vamos a ver, aquí estamos troceaditos y hay comunidades autónomas que van hechas unas motos y otras que van muy rezagadas. ¿Por qué una cosa sí y por qué otra cosa no? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Entonces, cuando te pasas a mirar, dices, vamos a ver, si yo hago desde la perspectiva de la productividad y me hago un mapa de España, digo, ¿cuáles son las más productivas? Pues creo que todos diríamos lo mismo, ¿no? Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, que va y viene, según en qué variables. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que estas comunidades autónomas vayan mejor que el resto? Esto es sistemático, es aleatorio, porque lo que está claro es que no han convergido. Es decir, que eso es permanente, eso está ahí. Debe haber características permanentes que hacen que estén detrás de todas las demás. Entonces, empieza a hacerme preguntas de este estilo. Lo primero que te sale, bueno, yo lo estoy visualizando, pero vosotros no lo podéis visualizar, por supuesto, pero yo lo resumo. O sea, tú miras a las comunidades autónomas y tienes a Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, siempre en el punto más alto cuando empiezas a medirlo por variables que tienen que ver con una economía que no es la economía de la baja productividad, sino una economía que se plantea cómo tienen que hacerse las cosas. ¿En qué sentido? Pues mira, esas 4 comunidades autónomas son con diferencia las que tienen un peso más importante de capital humano, de gente formada. Tanto lo mides con el valor del capital humano como los ocupados según los estudios superiores por el nivel de ocupaciones que tienen. Los empresarios con mayores niveles de formación son los que pagan salarios más altos. Y no solamente eso, en un mundo como el que tú estabas comentando, de que ahora es un mundo donde hay trabajos que se quedan vacantes, que la gente no quiere, y es que, bueno, yo creo que las nuevas generaciones también están pidiendo otras cosas además del salario. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que van pidiendo? Diciendo, a mí me vas a pagar más, pero con eso no tengo suficiente. ¿Qué es lo que quiero? Condiciones de carrera, de poder promocionar, poder conciliar, poder promocionar. Entonces empiezas a mirar y qué casualidad, resulta que esas 4 comunidades autónomas son las que más pagan por nacimiento de hijos, con diferencia. Es decir, que tienen, bueno, como esto hay reglas generales, pero ellos lo pueden hacer. ¿Qué es lo que hacen así? Están atrayendo talento. Esa es otra característica, que tienen una capacidad de atraer talento que las demás no tienen. ¿Qué otras características tienen? Son las que más tienen una inmigración de gente con mayor capital humano, con mayores niveles de cualificación, pero para mi sorpresa son también las que tienen más gente que se va de más capital humano, que lo único que te quiere decir es que tienen un mercado de capital humano, de talento, mucho más dinámico que todos los demás. Las demás están ahí quietecitas, digo, las demás comunidades autónomas. Tengo que decir en nombre de Aragón que hay en este bloque hay unas, entre las que desgraciadamente está la mía, la Comunidad Valenciana, que está en el modelo de lo que describía José María, que es el modelo de baja productividad, que estás en tu mundo protegido. En el caso de la Comunidad Valenciana y lo que es la costa, pues te viene mucha población. Tenemos, eso es lo que yo llamaría la maldición de los recursos naturales, el sol y la playa. Esto tiene sus costes también, porque tienes un modelo de crecimiento de muy baja intensidad. Aragón está en el punto intermedio que va moviéndose. Solamente hay un rasgo que la caracteriza, que os lo puedo decir de cabeza porque me llamó la atención, que tiene unos salarios por debajo de su productividad, de lo que le correspondería para su productividad, y está en niveles intermedios. Pero, bueno, lo que quería decir es que uno se debería hacer, si nos te paras a hacer preguntas de esto, ¿por qué pasa? Pues sí. Pero existe realmente, en lo que estás comentando, es que a lo mejor no existe una estructura o una cultura de la nueva empresa lo suficientemente asentada en este país como para promocionar todo eso, para promocionar, siempre de acuerdo a los ingresos, ¿no?, de las empresas, pero para promocionar la formación del capital humano, los beneficios sociales para los trabajadores que sean capaces de atraer talento, esas empresas. Realmente, no sé si depende más de la empresa, depende más también de la política que se lleva a cabo en esos territorios. ¿Cuál creéis que es ese déficit, ese lastre, ¿no?, que hace que la situación sea así? Bueno, añadamos algo a lo que ha dicho Matilde.
El caso del País Vasco y de Navarra no se ha mencionado, pero es obvio que su posición fiscal es la mitad de todo eso que hemos dicho. Con una situación fiscal, con una posición fiscal como la que tienen ellos, donde tienen un privilegio desmesurado, se puede decir así de abiertamente, porque los últimos cálculos que se han hecho sobre cuánto corresponde a la persona media de una comunidad media y a la persona media de una comunidad foral, País Vasco o Navarra, pues prácticamente doblan la financiación que tiene por habitante el País Vasco y Navarra respecto al resto. De modo que eso abre muchas puertas luego para tener salarios más altos, captar talento, crear organismos que capten talento, en fin, no sigamos por ahí. El caso de Madrid y Cataluña es distinto, claro. Madrid y Cataluña son dos polos de atracción porque tienen uno por tradición, Cataluña, y otro por lo más reciente, que es el caso de Madrid, ¿no? Y cuando hablamos de una comunidad como Aragón, pues claro, es que Aragón tiene dos partes también. Aragón tiene Zaragoza sí, es una y cosa el así. resto. Y entonces, bueno, es un territorio tan amplio que alguna ventaja tendríamos que tener y en algún momento tendría que verse esa ventaja. Lo ha visto Amazon, ya está. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal porque añadiré además que probablemente eso va a ejercer en cierto modo de efecto tractor, Sí, sin duda, para el sin conjunto duda. de la comunidad, como en su día lo hizo la instalación de General Motors en Figueruelas, ¿no? Ahora trasladada a Stellantis y Stellantis cuando llegó aquí, bueno, pues como su factoría tradicional estaba en Vigo, pues mucha gente pensó que a lo mejor esto iba a ir de capa caída. Bueno, pues no. Afortunadamente eso parece que va justo en la dirección contraria, ¿no? Así que Aragón está en esa posición razonablemente buena, Sí. gracias sobre todo a Zaragoza. No, eso lo sabemos todos, José María. Porque la densidad de población es algo muy importante también para la densidad de las actividades de ese tipo, de las actividades con conocimiento, ¿no? Me viene a la cabeza ahora esta semana, que está siendo una semana muy intensa en cuanto a anuncios e inversiones, que realmente a lo mejor no se ha sabido aprovechar durante todo este tiempo, en el caso de Aragón concretamente, y también se puede extrapolar al resto de España, los activos intangibles, ¿no?, que se tienen. Estamos hablando en este caso de la energía, estamos hablando del territorio, estamos hablando del agua, de la luz, ¿no?, del paisaje. Todo esto a lo mejor no se ha aprovechado de la forma correcta en el caso de Aragón y quizás no se ha sabido potenciar tampoco por parte de las autoridades o las instituciones. Yo lo que quería plantearos, porque estábamos hablando también antes de las trabas administrativas para generar empresas y para que esas empresas no tuvieran muchos más problemas en su día a día, me gustaría plantearos hasta qué punto la política hace en estos momentos de freno, ¿no?, al desarrollo, el ruido político, el no ser capaces de acercarnos a la realidad. Parece que España vive como dos realidades paralelas, por un lado la realidad política, por otro lado la realidad del día a día, de las empresas, de los ciudadanos. No sé si la política ha tenido parte de responsabilidad en que esa brecha que se ha establecido entre España y otros países que han avanzado más está notándose ahora, está siendo más visible.
Y ahora mismo precisamente lo que vamos es bien. Quiero decir que ahora somos los campeones del mundo mundial. Sí, bueno, Esperemos. es verdad que el crecimiento económico Sí. va mejor, pero es verdad que hay muchas protestas y muchas quejas por parte de las empresas en esta línea, ¿no? En la línea de que, bueno, que la política a veces debería prestar más atención a lo que es el día a día, ¿no? Las cosas del comer y menos al ruido. Sí, eso por una parte, pero yo volvería al tema, yo estoy de acuerdo contigo, que desde luego la política es que casi para qué vamos a hablar, es decir, no nos la merecemos, o yo personalmente creo que no me lo merezco, los políticos que tenemos. Pero dicho esto, no voy a llegar mucho más allá. Y yo sí que quería volver a la parte de lo que es nuestra culpa y que por lo tanto podemos poner remedio, de cuál es, en el fondo, una parte importante de nuestro descuelgue del resto de los países europeos. Y el descuelgue seguramente es que no, por nuestra falta de capital humano, que tú dices, y que afecta también a la clase empresarial, no hemos sabido aprovecharnos de las ventajas que ofrece la digitalización. Ahí vamos muy detrás de todos los países. Si tú buscas, cuando estaba diciendo la descripción de dónde falla, qué hacen los buenos y qué es lo que hacen los otros, lo que están haciendo la gente que más crece, la gente, por entender por gente, los países que más crecen, es gente que ha entendido, primero entendió la digitalización y entendió desde el principio de que la digitalización no consiste en comprar ordenadores, porque no sirven para nada si no sabes usarlos. Y ese es el problema, que no se sabe aprovechar todo el potencial que ofrecen las tecnologías y la digitalización y se tira para adelante y se está despreciando las posibilidades de crecer. ¿Y cuál es el principal problema? Pues entender que este no es un cambio de que ahora en lugar de tener una máquina de escribir tengo un ordenador, es que lo ha cambiado todo. Amazon no existía nada que se le pudiera parecer a Amazon. Y esto implica que hay que cambiar la forma de organizar los negocios. Y eso cogió una clase empresarial que no está muy formada en España, tiene un nivel de cualificación bajo, yo creo que todos eso lo compartimos. Hay gente de todos los niveles, pero en general la clase empresarial no lo ha entendido, se ha invertido muy poco y Hay un dato que para mí es muy revelador. De todos nuestros retrasos con Europa, estamos atrás. Fíjate, últimamente estamos mal en I+D, por supuesto, pero estamos yendo hacia adelante. Pero donde peor estamos es en el esfuerzo que hacen las empresas en mejorar el capital gerencial, en sacarle provecho a lo que tienen. Y eso es un problema de la empresa, que yo diré a favor de los políticos que el plan de Next Generation precisamente eso es una obsesión que tiene. O sea, muchas de las inversiones que está proponiendo es forzar, el kit digital es una de ellas, no sé, oigo valoraciones de todos los colores, para unos un éxito y para otros no es un éxito, pero la idea va por ahí y ahí es donde estamos peor. Y si tú haces un gráfico muy sencillo, pones aquí la productividad y aquí cuánto está invirtiendo las empresas en mejorar la calidad gerencial, y eso es, vamos, un ajuste perfecto. O sea, donde más fallamos en muchas cosas, pero esa es de las que uno deberíamos hacérnoslo mirar. Y la otra, donde más fallamos con relación a otros países, es el esfuerzo que hacen las empresas, no el sector público, el esfuerzo que hacen las empresas en formar a los trabajadores. Eso es una variable que es crucial porque también los fideliza, los trabajadores, y mejoran y tiene un efecto muy directo en la productividad. Y luego, ahí sí que tiene el sector público, yo creo que tiene una bastante culpa en otro aspecto. Es que estábamos hablando antes, estaba comentándolo José María, el tamaño de las empresas y demás. Yo creo que el sector público lo que tiene que hacer es favorecer que las empresas aparezcan, que crezcan, que vayan y hay unas que triunfarán y apoyarlas para que sigan para adelante en un ambiente competitivo, y no me cansaré de decirlo, pero también tienes que enseñarles a decir que salgan cuando pues han fracasado, y eso España es número 1 en empresas, los que se llaman zombies, empresas que no tienen capacidad de subsistir y que se mantienen fundamentalmente porque la economía está muy bancarizada y los bancos prefieren seguir alimentando al monstruo en lugar de dejarlo caer. Y entender que las empresas deben salir y los cambios en la ley concursal buscan precisamente eso, favorecer la salida, porque lo que pasa en una economía es la suma de todas las empresas agregadas. Si tienes muchas empresas que las tienes ahí
cultivándolas porque no les facilitas la salida, estás quitándoles recursos para empresas nuevas, que son normalmente las startups, que tienen su riqueza sobre la cual pueden pedir préstamos colaterales a los bancos, es intangible. Mientras que las otras que están extinguidas, pues a lo mejor son inmobiliarias que tienen edificios. Entonces, esas se les cultiva porque se supone que se les puede vender y no se apoya a las startups. No están actuando ahí de freno. Ahí totalmente la regulación es culpable de que no se favorezca el dinamismo de que pasen y tampoco favorece que pasen trabajadores de las empresas menos productivas a las más productivas, de los sectores menos productivos a los más productivos, es decir, que haya movilidad. Entonces, es un mundo muy estanco y en esa estanquedad también tiene que ver la vivienda, que es costoso. Deshacerte, comprar y vender viviendas está muy grabado. Y podríamos seguir. Recuperabas ahora el tema de la formación, que a mí personalmente me parece capital, no solo por lo que no se ha hecho durante este tiempo, sino por lo que todavía queda por hacer. Estábamos hablando ahora del ejemplo de Amazon. Se van a necesitar 7.000 personas para trabajar en un sector puntero de tecnología, pero ese ejemplo lo podemos trasladar a muchos otros sectores. Por eso incidía antes en la pregunta si hemos hecho los deberes y si realmente hemos tomado nota de todo esto, porque ahora nos encontramos con que hay un déficit de capital humano en todos los sitios y incluso en todos los países. Y si no se actúa pronto, eso puede ser una merma y puede afectar mucho al mercado laboral y a la productividad. Entonces, no sé, José María, ¿cómo lo ves tú? Pues lo veo así de complicado, como lo estás contando tú. Vamos a ver, sin duda uno de los problemas básicos de todo lo que estamos diciendo es la formación o la falta de formación o las deficiencias de la formación, porque hay de todo. Hay carencias, hay deficiencias, hay de todo, ¿no? Y todo lo que podamos hacer para que mejore la productividad pasa por mejorar el capital humano. Eso no hay ninguna duda. También necesitamos más cosas, tecnología, etcétera, pero es verdad que el capital humano es el núcleo de las posibilidades del crecimiento económico. De todos modos, una breve cosa respecto a algo que has dejado antes dicho, pero que me gustaría matizar o explicar. Te preguntabas, quizá no hemos hecho en Aragón, lo recojo yo porque me toca más a mí que a Mati, quizá no se ha hecho en Aragón una buena venta de todos nuestros recursos naturales, de todas esas ventajas que teníamos. Es que yo creo que las ventajas de los recursos naturales de un país o de una comunidad están muy relacionadas con el momento histórico y con la tecnología que en cada momento histórico es relevante. Probablemente tener un gran espacio físico como tenemos nosotros durante muchos años no tenía apenas posibilidades de ser vendido, porque la única ocupación antes era la agricultura, pero la agricultura es ya muy complicado sacarle más rendimientos, por tanto, vender el espacio físico era muy difícil. Ahora, en esta tecnología, necesitas espacio físico, necesitas energía, necesitas un conjunto de cosas que sí tiene Aragón. Y cuando llega ese momento, los recursos naturales se venden solos. No sé si es así exactamente, pero yo apostaría a que ha sido Aragón el que ha elegido, perdón, a que ha sido Amazon el que ha elegido Aragón y no Aragón el que ha elegido Amazon. O a lo mejor sí, lo hubiera elegido, pero no tenía nada que hacer. No. Claro, tenía que ser Amazon. Claro. De modo que yo creo que los recursos naturales se abren caminos solos cuando llega el momento. O sea que eso creo que es la respuesta. Vuelvo al tema de la formación. Yo, en el tema de la formación, efectivamente, decía Matilde una cosa que era muy importante. Tenemos
Y añado algo a lo que ella ha dicho. Tenemos un déficit en comparación con Europa respecto a nuestras capacidades de usar la tecnología digital. En cambio, cuando se mira el número de ordenadores per cápita y cualquier otro indicador físico, estamos fantásticos, casi a la cabeza. El 5G, vamos a la cabeza. Sí, sí, casi a la cabeza. O sea que las infraestructuras tecnológicas, como en general las infraestructuras de todo tipo, eso es lo nuestro. En ferrocarriles, en autopistas, en 5G, en lo que sea. Las infraestructuras de todo tipo, eso es lo nuestro. Pero saber usarlo, eso ya es distinto. Claro, ¿dónde está el problema de la formación? Es que está desde abajo del todo. Está desde los niños, desde el abandono escolar, desde esta broma que nos hemos montado entre todos de decir que ya tenemos mucha más capital humano porque tenemos mucho más licenciados universitarios. ¿Licenciados en qué? En cosas que no interesan a nadie, en cosas que no tienen empleabilidad. Claro, es que nos estamos haciendo las trampas al solitario, porque si nos creemos que por tener una universidad en cada cabecera de comarca con profesorado que no es fácil de encontrar, si queremos profesorado de buen nivel, y entonces abriendo universidades o facultades o lo que sea en cosas más que facilonas, pues entonces, pero eso sí, luego damos un título y ya decimos que ya hemos mejorado nuestro capital humano, porque tenemos más licenciados por habitante que el resto de Europa, como más ordenadores por habitante y... Sí, en realidad, viendo un poco en perspectiva, yo cuando estaba preparando esta charla, veía, volviendo un poco al tema del crecimiento económico, veía que había, no sé si un punto de inflexión, bueno, la economía suele ser cíclica, ¿no? Pero un pequeño punto de inflexión en estos momentos en el que parece que, bueno, España está a la cabeza del crecimiento económico en Europa, y me gustaría saber si realmente es un espejismo, si realmente las cosas se han hecho bien y qué cosas se han hecho bien y qué riesgos hay también. No sé cómo lo veis vosotros como expertos en el momento en el que estamos ahora, con crecimientos por encima del 2%, y con locomotoras que están medio paradas, como Alemania. Yo voy a volver a contestar, voy a volver a lo de José María, pero yo creo que es muy importante lo que estaba planteando. Lo que estaba diciendo José María, yo lo diría, está ligado con lo que dices tú. Estás diciendo, hemos estado mirando el capital humano por el lado de la oferta. Es decir, la obsesión era formar gente, incorporarlos, que tuvieran títulos, que todos accedieran, que todos estuvieran escolarizados. Pero nadie se planteó, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasaba con la demanda? Y ahora es donde está primando la demanda y donde se está dejando en evidencia que demanda y oferta no casan. Y esos son los desajustes que estamos observando ahora mismo. Y que no casan tiene su origen en que efectivamente no nos hemos interesado en que si lo que estaban estudiando, como decía José María, servía para algo o no servía para nada. Pero luego, a la hora de tomar las decisiones, tampoco nos hemos esmerado mucho, porque que yo sepa, todos los institutos tienen orientadores profesionales que deberían orientar a los estudiantes y decir, pues mira, tú estudia por aquí o estudia por allá, tienes más capacidades, que se enteren de qué capacidades, que no es ofensivo que piensen en el dinero, porque hay gente que piensa que eso, ¿no?, que uno tiene que seguir su vocación. Dices, bueno, pues bien, dentro de un orden, eres hijo de familia bien, pues sí, eso de toda la vida. Pero si no, habrá que pensar en cómo te vas a ganar el futuro. Entonces, tienes unos desajustes que son muy patentes y cada vez van a ser más, y cosas absolutamente atrabilarias. ¿Cómo puede ser que las profesiones más demandadas, que son las STEM, estén vacías, que no haya mujeres? ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, ahora
por fin se ha descubierto la FP. Yo siempre digo que no hay nada como copiar. Podríamos haber copiado a los alemanes hace mucho tiempo y nos hubiera ido mucho mejor. Pero tampoco nos creamos alemanes, porque la FP, para que funcione, la formación dual, necesitas que vaya acompañada de empresas que les formen. Y eso es lo que no tenemos, porque no tenemos ni grandes empresas tractoras, ni empresas que tengan empresarios que tengan formación como para enseñar a los estudiantes. Entonces, esto es una dificultad bastante notable de cómo orientamos esto. Y voy a contar muy brevemente la experiencia británica, porque yo la encuentro muy curiosa. La experiencia británica con el Brexit, tenían que hacer cosas distintas, claro, cuando ya ha salido del Brexit, pues tenían que demostrar que ellos eran capaces, y eso que les va bastante mal, como todos sabemos. Entonces, una de las políticas que siguieron, es decir, era entrar en el tema de la formación del capital humano. Es decir, vamos a ver, ellos tienen de las mejores universidades del mundo. Entonces, tienen unas universidades, Cambridge, Oxford y todo eso. Pero, bueno, vinieron a decir, el resumen de la política se llama el Leveling Up, que significa que después del Brexit descubrieron que aparte de Londres, Cambridge y Oxford y el sur del Reino Unido había más Reino Unido. Entonces comprendieron que estaban muy desequilibrados entre unos y otros. Entonces, ¿cuál fue la medida que propusieron desde la perspectiva de la formación? Decir, bueno, aquí tenemos universidades punteras, esas vale, bien, que hagan lo que quieran. Pueden seguir publicando, haciendo lo que quieran, pero del resto nos lo vamos a plantear en cuál es su contribución a la formación de la formación de la mano de los trabajadores, de su incorporación al mercado de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues para mí medidas que son, una estaría de acuerdo, la otra menos. Pues, y además lo han llevado adelante, que las universidades tengan no lo que aquí conocemos como un consejo social, sino que la dirección se ponga en manos de los empresarios, porque son los que saben lo que necesitan. Y yo conozco empresarios que saben y otros que no saben. Quiero decir que nadie me garantiza a mí que los empresarios son los que tienen que saberlo. Pero bueno, dicho esto, y luego que a la hora de valorar la financiación, el criterio iba a ser, y es, porque que yo sepa no lo han quitado, los puestos de trabajo que ocupan los egresados. Tú dime tus egresados dónde están y yo te diré cuánto vale tu educación. Y eso es pasarte al lado de la demanda, como siempre los británicos, pues un poco radicales. Pero yo eso lo encontré como experiencia curiosa, pero que deberíamos ir a buscar una cosa intermedia. Pero dentro de este desajuste no me puedo parar de decir que un problema muy serio de este país y de por qué pasan estas cosas de desajustes es porque las políticas activas de empleo no funcionan, ni han funcionado nunca. Nunca han funcionado. Y yo siempre he dicho que eso era el dinero de las políticas activas de empleo. Yo creo que iban a sitios que no se traducía en lo que era, en lo que tenían que hacer. No tiene sentido que los contratos no se hagan a través de las oficinas de empleo, sino a base de conocidos y demás. Eso es la forma de funcionar. Y no tiene sentido que en la época en la que estamos con la inteligencia artificial no sean capaces de casar ofertas y demandas. Usted no sabe los parados qué características tienen, usted no tiene demandantes, ¿dónde faltan? ¿Cómo se organiza esto? No sabemos. Problema estructural. No, claro, es que los problemas de este muy importante, que es verdad que y a veces también la propia universidad, las propias ha estado un poco de espaldas, ¿no?, a esta realidad, y ahora parece que empiezan a reaccionar de alguna forma. No sé si queréis seguir por este camino, pero yo lo que planteaba antes era pues ver un poco con perspectiva, ¿no?, lo que ha pasado en la economía y lo que está pasando en la economía española ahora, y lo que os comentaba. ¿Qué se ha hecho o qué está pasando en la economía española para que esté liderando el crecimiento económico pese al parón de algunas economías que son tractoras en Europa? Bueno, ¿qué está pasando? Porque efectivamente hay una continuada sorpresa en los últimos meses con cada vez que salen las cifras del Instituto Nacional de Estadística del crecimiento económico, se anunciaba una caída y no hay caída, se volvió a anunciar la caída, tampoco, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho que crezca la economía española en el último año o en el último año y medio hasta ahora mismo, ¿no?
lo que ha hecho que crezca la economía española son, desde mi punto de vista, dos cosas, básicamente. Una, el sector exterior de la economía española y muy en particular las exportaciones de servicios y, en concreto, en parte importante, el turismo. No podemos olvidar que antes de la pandemia, en el único sector español que lideraba la productividad, hablando de productividad, en la escena internacional, era el turismo. Que a veces nos creemos que nuestro turismo, el que recibimos aquí, o nuestra estructura de empresas turísticas, es una estructura de empresas de los años 60, de las del sol y playa de los años 60. Hay una parte de eso, evidentemente, pero hay también una parte importante de empresas turísticas muy eficientes y muy productivas, en términos relativos, porque, claro, el turismo no es un sector que, comparado con otros sectores económicos, tenga una productividad muy elevada, pero hay que comparar el turismo en España con el sector turístico en Francia o en Italia o en otros países, ¿no? Y aquí eso estaba muy bien y muy sólidamente asentado antes de la pandemia, y probablemente por eso se ha reaccionado tan rápidamente y tan intensamente en estos últimos tiempos, después ya de la pandemia. Con dos cambios que se están produciendo que son importantes también y que muestran más de lo mismo. Y es, uno, que el turismo él solo se está diversificando a lo largo del año, porque lo que más ha crecido en el año pasado ha sido el turismo en el otoño, y lo que más ha crecido, lo que más está creciendo ahora es el turismo en el primer trimestre del año, que era insólito en España. Y por otra parte, está llegando turismo también, y crecientemente, turismo del que aporta más, del que consume más, del que gasta más. Está llegando turismo de Estados Unidos, sobre todo, y de otros países ricos, que nos está desplazando un poco el turismo tradicional europeo, que era un turismo mucho más barato y más de sol y playa, ¿no? De modo que el turismo está siendo algo que está aportando un crecimiento importante a la economía española. Y también los servicios no turísticos, que son, en este caso, en cambio, servicios mucho más sofisticados, mucho más productivos, porque son servicios de asesoría, de auditoría, de informática, de tipos de actividades, de las nuevas actividades que estamos diciendo, en los cuales el conocimiento es una parte importante de lo que ofrecen. Eso, y luego tampoco podemos olvidar, desde mi punto de vista, la importancia que está teniendo los fondos Next Generation. Hemos hablado de ellos antes y no hemos vuelto más, pero claro, no nos podemos olvidar que los fondos Next Generation, que tienen, desde mi punto de vista, que están, desde mi punto de vista, mal diseñados por Europa. Esta es mi opinión. Son generosísimos, pero son un instrumento que persigue dos objetivos a la vez. Perseguía que las economías afectadas salieran pronto de la depresión, de la crisis de la pandemia, y perseguía también un segundo objetivo, que era que se transformaran esas economías, se hicieran mucho más modernas, mucho más ecológicas. No, me resisto a emplear esa palabra de resilientes, pero se ha impuesto tanto que no me queda más remedio. Que se hicieran digitales, verdes, resilientes, en fin. O sea, que transformaran su estructura productiva. Para eso daban un plazo que es imposible de cumplir. Solo los países que tuvieran muy bien diseñado los cambios que había que hacer, solo esos países estaban en condiciones de hacer esos cambios en 3 o 4 años, que era el plazo que se daba. Por lo tanto, estamos en un instrumento que persigue dos objetivos, y eso siempre hemos dicho los economistas que no funciona. Mire usted, un objetivo, un instrumento.
no me líe. ¿En qué se ha convertido principalmente en España los fondos Next Generation? Ahora que por fin, desde el mes de octubre, que nos hicieron la primera entrega de las 100 empresas o los 100 proyectos que más reciben, y ahora el 1 de mayo han vuelto a actualizarlo y a darlo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay algunas cosas interesantes como el kit digital, pero en la del mes de mayo, de 5.600 millones de euros que se reportan, Adif se ha llevado 3.000. O sea que la mitad de todo eso va a más aves. Claro, por eso estamos oyendo ahora todos los días que se va a inaugurar el AVE a Vigo, a La Coruña, bueno, a donde quieran, ¿no? A Oviedo, a no sé dónde. ¿Eso es transformar la estructura productiva española? Me temo que no. Me temo que no. Pero eso es política coyuntural. Evidentemente, eso pone en marcha trabajo, pone en marcha compras, pone en marcha actividad, pone en marcha empresas. Eso es política coyuntural. ¿Qué más estamos haciendo aparte de eso? En el listado de las 100 empresas o de los 100 proyectos, ¿qué hay? ¿Qué otras cosas hay? Claro, algunas de las grandes multinacionales, Stellantis está, Mercedes-Benz está, Volkswagen. Las grandes empresas son las que tenían o podían tener proyectos fácilmente. Lo que no es fácil es montar de repente una fábrica de microchips. Porque no teníamos ninguna aquí, pues como no teníamos ninguna, pues inventarse una, oiga, esto es muy complicado. Todos recordáis que íbamos a tener en Europa N fábricas de microchips, pues no. De modo que cambiar la estructura productiva, decía, es complicado. ¿De qué está sirviendo entonces esto? De política coyuntural. Por tanto, ¿qué es esto? Una inyección de recursos en la economía española que está haciendo que el nivel de actividad vaya muy bien. Recordemos que los fondos Next Generation para España han sido primero 70.000 millones, que luego el año pasado se pidieron 10.000 más, o hace año y medio se pidieron 10.000 más los 84.000 de créditos blandos. De modo que aunque vayan lentos y aunque vayan a un ritmo que no es el apropiado, pero naturalmente están haciendo que la vida económica en España pues vaya mucho mejor de lo que iría sin estos fondos. Pero, insisto, he dicho, los primeros proyectos son de Adif. También en el mes de octubre los 2 primeros proyectos eran de Adif, que los pide con 2 nombres distintos, Adif no sé qué y Adif no sé cuántas, no sé cuál es la diferencia, pero es Adif. Y 2/3 de ellos son administraciones públicas. Entre ellos, por ejemplo, en un puesto destacado, cosa que me satisface, pero no sé si es tampoco transformación de la estructura productiva, el Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos viendo los autobuses verdes por todas partes, pues eso debe ser. Desde tu punto de vista, Matilde, sí, ¿cuál crees que ha sido un poco ese salto cualitativo que ha dado la economía española en estos últimos años? Y también me gustaría, si se puede incidir un poquito en cuál ha sido el efecto de la reforma del mercado laboral, porque es verdad que se está viendo una mayor estabilización, ¿no?, del empleo. No sé si quieres apuntar algo. Sí, no, yo quería añadir precisamente el crecimiento del empleo. Entre las causas que han hecho crecer la economía ha crecido el consumo, y ha crecido el consumo por el empleo. Es decir, eso ha sido uno de los motores del sector exterior, y el otro el aumento del consumo, porque la inversión está estancada. De hecho, no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Con respecto a DIF, te voy a decir una cosa que yo he sido la primera sorprendida. Como estaba comentando antes, estaba leyendo el informe de Enrico Letta. Y en la página 2 está hablando de cómo montó el informe, que se recorrió del orden de 60 capitales europeas hablando con unos y con otros. Y el problema, pero de los primeros problemas que saca, es el problema de que no haya
AVEs que unan las capitales europeas de todas partes. Que eso es lo más ecológico que hay y que eso es lo que había que hacer. O sea, que está... Si yo estoy encantado, ¿eh? No, pero no es encantado. Quiero decir que su razonamiento es un razonamiento de que está en línea con lo que es... Yo hace mucho tiempo que dije que eso siempre he dicho que me avergüenzo cuando algún político que no se lo para a pensar dos veces dice que somos el segundo país después de China con más líneas de alta velocidad. Dices, pues piénsalo un poquito, ¿no? Es un poco raro esto. Yo me extrañaría la dimensión de China. Con nosotros, pues ser el segundo, algo no me cuadra que seamos. Pero bueno, Enrique Leta hace una defensa del sentido de que es una energía limpia, barata y que tenía que extenderse para que aprovechar los dinamismos, aparte también, por supuesto, para las zonas más despobladas y todo el rollo, pero que es a mí me sorprendió, no me esperaba que fuera una de sus medidas más estrellas de las que quería decir. Y luego, perdona, vuelve... El tema del mercado laboral. El tema del mercado laboral. Y de las ventajas o cuáles han sido los incentivos que han podido, de alguna forma, hacer que la economía española crezca más que el resto de las europeas en estos momentos. Mira, yo siempre me lío con la última. Yo te diría que lo que más llama la atención, no sé si es que haya crecido la economía española más o que Alemania haya crecido tampoco. Yo creo que eso es lo que más llama la atención. Y yo creo que es motivo de reflexión. Lleva mucho tiempo que Alemania, cuando se habla del patrón alemán de crecimiento, antes de estos años, ¿no? Lo que uno siempre hemos oído es el peso de la industria pesada, la formalidad alemana, la calidad de los productos alemanes, su capacidad exportadora, la FP dual, con una población, con unos trabajadores muy bien formados. Y de repente, yo personalmente creo, mi impresión es aquello de el rey está desnudo. ¿Por qué está desnudo? Porque junto con todo eso, Alemania está detrás de España, que ya es decir, en tecnologías de la información, en inversión en ordenadores, en software, de comunicaciones. Es el peor de todos, porque está muy concentrado, de repente tiene pies de barro, porque está tan concentrada en la industria pesada es la industria del ayer, no es la industria de hoy. Muy dependiente energéticamente, porque es muy consumidora de energía, que le venía muy bien porque gastaba energía rusa, barata, que ahora ya no tiene. Y su mercado de exportación era China, que ahora ya no lo tiene. Y haré una reflexión adicional. Esto que estoy diciendo se le aplica al País Vasco. El País Vasco reúne muchas de las características de Alemania en este sentido. Tiene muy poca inversión en tecnologías, está muy poco digitalizado, tiene muy concentrada la producción en industria pesada y tiene unos mercados muy condicionados. Y va a sufrir. Yo me atrevo a decir que va a sufrir, tiene una buena financiación, sin duda ninguna, o sea que sufrirá menos. Pero que son estrategias de crecimiento que ahora mismo, con el cambio de sobre todo de las energías renovables y la dependencia energética, bueno, y por supuesto la ruptura de las cadenas de valor, los enfrentamientos geopolíticos que ha cambiado, digamos, la forma de moverse, a nosotros el turismo nos vienen todos y vienen encantados. Querer comprar productos alemanes es otra cosa, poder penetrar ahí es otro mercado. Entonces, ¿por qué? Volviendo ahora sí que te contesto la pregunta, pero yo creo que es importante que nosotros estamos llamando la atención porque Alemania está muy mal. Entonces, esa es la noticia, porque Italia no va bien tampoco, o sea que somos la excepción. Sin embargo, Portugal va muy bien. Esos han hecho los deberes. Y la reforma laboral, yo creo que la reforma laboral se benefició mucho, ha funcionado muy bien, pero se benefició mucho de ir detrás de la implantación de los ERTES. Es decir, que hubo primero la apuesta europea de decir aquí vamos a mantener el empleo, vamos a poner los fondos SURE, que fueron muy generosos, ahora ya no están, pero los fondos SURE son los que pagaban los ERTES. Se pagaba con dinero de la Unión Europea. Entonces, yo creo que las empresas empezaron a entender que a lo mejor aquello tenía sentido, de no deshacerse de los trabajadores y mantenerlos, y no tirarlos.
Y aunque se hayan quitado ahora los SURE, pues el empleo se sigue manteniendo y no se destruye como se... Quiero pensar que esto es así, que no me atrevo a decirlo porque, entre otras, a decir que esto ha cambiado, de repente ya somos europeos, porque no lo tengo claro, y no lo tengo claro porque siempre está la duda de si los fijos discontinuos se están contando bien o no se están contando bien. Esa es la duda. Pero yo te diría que una parte importante del éxito de la reforma laboral se debe a las medidas previas de los ERTEs, que fueron bien recibidas por todo el mundo, por los trabajadores y también por las empresas, y eso, detrás de esa generación de empleo, y luego vienen todas las demandas que estaba comentando José María, el turismo hecho una moto, y las empresas, las industrias, algunas industrias manufactureras también, empresas de servicios, pues, en fin, todo lo que he estado comentando y que no repetiré, pero que ha sido un éxito. Cuando terminemos de saber qué pasa con los fijos discontinuos, pues estaremos más seguros del resultado y cuando veamos que efectivamente que nos hemos apuntado a un modelo de crecimiento distinto. Y hay otro mensaje, no solamente es un problema de empleo, lo que te da una idea de que hay cosas que están cambiando, es que la inversión, como estaba diciendo, la inversión no se ha recuperado, la inversión total, pero cuando entras por partidas, resulta que la inversión que no se ha recuperado, la inversión inmobiliaria, pues se quedó en suspenso, y lo que más problemas tenemos no es tanto de invertir más, sino invertir más en activos intangibles por una parte y cerrar la brecha en términos de digitalización, de saber cómo se usan las cosas, no tanto en infraestructuras de ordenadores, sino saber capital gerencial, formación, diseño, otros tipos de intangibles, de cambios de proceso. Eso es lo que más falta nos hace para terminar de serlo, pero sí que se observa un cambio en esa dirección, que se está invirtiendo más. Estamos atrasados, pero se está invirtiendo más. Vamos terminando. A mí me gustaría, sobre todo, tocar, hemos estado hablando de los fondos Next Generation, hoy comienza la campaña a las elecciones europeas. Europa es pieza clave en el desarrollo económico de muchos países y lo está siendo en estos momentos, pero es verdad que hay amenazas. Y tenemos al mismo tiempo también unos tipos de interés que en teoría no van a subir más y que tienden a descender, ¿no? De alguna forma, estas dos claves, ¿cómo pueden actuar en el futuro, en el medio y en el corto y medio plazo de una economía como la española? ¿Cómo lo veis? Me gustaría una opinión por parte de cada uno. Muy bien, pues primero Sí. añado una paradoja a lo que ha estado contando Matilde. La paradoja es que nos falta capital gerencial, como dices, teniendo las mejores escuelas de negocios del mundo. Es paradójico. Emigran. Ya. Los alumnos emigran. Ya. O vienen y se van. Es lo mismo, ¿no? Pero es paradójico. Vamos con Europa. No vamos a pisarles el tema a los de la semana que viene, pero así que seré breve. Vamos con Europa. Yo creo que Europa está ante una gran encrucijada, que es la que al parecer señala Mario Draghi en su famoso informe todavía nonato, que no sé por qué lo han aplazado para después de las elecciones, cuando hubiera sido fantástico material para que la gente se posicione con relación a él, ¿no? Pero ya con lo que ha dicho creo que algo podemos saber y algo nos basta. Europa tiene que decidir si quiere, viene a ser por lo visto la conclusión del informe de Draghi, ¿no? Si quiere ser realmente un país que esté a la altura, que esté a la altura de Estados Unidos o China, que son los dos que van, o quiere seguir siendo una especie de
de reinos de taifas, donde cada uno se administra y donde cada uno vive su vida, aunque es cierto que ha avanzado muchísimo en la cooperación. Solo hay que pensar una cosa. Sin haber cooperación en la crisis de 2008, el ruido contra las posibilidades de la cooperación era tremendo. Ahora, habiendo mucha más cooperación entre todos los países y habiendo incluso solidaridad, porque recuerdo que los fondos se pagan desde Bruselas, no con la cuota que a cada uno le toca. Habiendo mucha más cooperación, no hay ningún ruido en contra. No ha habido ningún ruido en contra. No ha habido más ruido en contra que los de los países que tienen, en realidad, otra mentalidad, porque son los países del este de Europa, o algunos de los países del este de Europa que se han incorporado y no han acabado de incorporarse realmente a la cultura occidental, ¿no? De modo que yo creo que Europa tiene ante sí ahora mismo esa gran apuesta, y solo hay una solución, yo creo. Tiene que ser derribar muchos más muros, derribar muchas más fronteras y lanzarse realmente a ser eso, un país. Sí, yo lo suscribo totalmente. Que lo del mercado único, que fue el origen de la Unión Europea, ahora mismo es un mercado único pequeñito y hay que hacerlo grande porque hace falta tamaño. Y mientras no tengamos tamaño y seguimos compitiendo país por país, no tenemos nada que hacer. O sea, el futuro de Europa está en la integración, en la unión financiera, en el mercado de capitales, de la investigación, de todo. O sea, Estados Unidos, el plan de Biden del ir al Inflation Reduction Act, eso se puede hacer cuando eres un país enorme que lo controlas todo. Dices, aquí esta fabriquita de aquí que ahora yo te voy a chinchar. Pues no, pones el dinero encima de la mesa y se ha acabado. Pero sí, estoy totalmente suscrito a lo que dice José María. Sí. Yo creo que Europa, añado una cosa breve, aprovechando algo que has dicho tú antes. Yo creo que a Europa, a la Unión Europea, le ha venido muy bien ahora ya, a toro pasado, el Brexit. Porque ha visto qué disparate era aquello. Y que ahora la que lidere un proceso de creciente cooperación sea una alemana, que eran los únicos que protestaban en 2008, es fantástico. Bueno, pues a ver qué nos deparan las elecciones, lo sabremos en 15 días. Muchísimas gracias por vuestras reflexiones y por vuestra aportación. Ha sido un placer escucharos y espero que haya sido del agrado de todos. Muchas gracias.